Pues buenas tardes. Bienvenidos a la mesa redonda El vino no es una cuestión de género, donde contaremos con la presencia de dos grandes expertas en la cultura vitivinícola, como son Mercedes Chinea Oliva, licenciada en Historia por la Universidad de La Laguna y que actualmente participa en el programa de doctorado Islas Atlánticas, Historia, Patrimonio y Relaciones Jurídico-Institucionales de la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Madeira y la Universidad de Azores. Y Ana Esteban, una gran conocedora de la cultura enogastronómica y el enoturismo, especialmente de las Islas Canarias, con una experiencia adquirida durante años trabajando en diferentes áreas de empresas vitivinícolas a nivel internacional. Es además fundadora de StiWine, una entidad dedicada a promocionar nuestra isla como destino de enoturismo y turismo gastronómico. Buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tras las interesantes conferencias que han escuchado sobre el vino y la vid en Canarias durante la antigüedad, de la doctora Arco Aguilar, y sobre el vino en la articulación económica de las islas africanas atlánticas durante el antiguo régimen, del doctor Santana Pérez, intentaremos seguir una secuencia cronológica planteando cuestiones relativas a la presencia de la mujer en la cultura del vino, tanto en el sector agrícola como en el sector económico actual. Si les parece, podemos empezar por el ámbito rural, donde me gustaría conocer la opinión de Mercedes, que lleva durante años una investigación sobre este tema. Y a ver, Mercedes, por ejemplo, si aunque tu ámbito de investigación está centrado en los mercados de trabajo generados a partir del cultivo y la transformación de cultivos, ¿qué puedes aportar al mundo del vino desde tu proyecto de investigación? Bueno, sí, es cierto. Mi proyecto de investigación está más centrado en los cultivos de exportación que se desarrollan en Canarias en la segunda mitad del siglo XX. Y no son especialmente, no nos referimos al vino exclusivamente, sino al tomate, al plátano, a la flor cortada, bueno, a estos productos. Pero es un ámbito en el que tiene una amplísima participación de mano de obra femenina en esas actividades de cultivo y de transformación de los productos agrícolas, y desde esa perspectiva o desde ese ámbito de trabajo podemos aportar sobre todo muchas estrategias metodológicas y también algunas consideraciones sobre las fuentes que podemos utilizar para aprender o saber mucho más sobre la participación de las mujeres en los ámbitos de cultivo vitivinícola. En este sentido, durante el curso que hemos ido desarrollando en este año, hemos apostado por defender dos aportaciones muy específicas. Por un lado, el tratamiento del subregistro en la actividad, en el desarrollo de las actividades de las mujeres en los campos de cultivo, y por otro lado la búsqueda de fuentes que permitan corregir ese subregistro. Nos referimos al subregistro a aquel que aparece, que se da en las fuentes oficiales, en los padrones o en los censos, donde no se recogen las actividades que desarrollan las mujeres en los espacios agrícolas en general, ¿no? Las mujeres son consideradas amas de casa fundamentalmente, y no se recoge su participación en las actividades agrícolas en las que
ellas, obviamente, son una parte fundamental, es evidente que existen jornaleras, que existen medianeras, que existen aparceras y que el trabajo de las mujeres en el ámbito agrícola puede haber sido considerado más de complemento de las rentas familiares o de acompañamiento o del trabajo de la familia en los espacios propios, pero hay mujeres asalariadas, hay mujeres no asalariadas en esos espacios. Quiere decir que la presencia femenina existe, está ahí, pero no aparece luego consignada en las fuentes oficiales. Eso se le llama su registro, y en Canarias obviamente tenemos un amplísimo niveles de subregistro en estos espacios. ¿Cómo lo podemos corregir? ¿Cómo podemos corregir esa ilusión estadística, esa sensación de que no se corresponde la realidad con los datos que se consignan en las fuentes oficiales? Pues buscando otro tipo de fuentes, buscando relaciones nominales que podamos cruzar o contrastar con los padrones oficiales, y esa es una de las estrategias metodológicas que hemos ido o que podemos utilizar para conocer realmente cuál es la tasa de actividad femenina en los mercados de trabajo del mundo agrario, ¿no? Y es muy importante conocer cuáles son las tasas reales de actividad, porque son un indicador pues, muy importante para saber pues, cuál es el nivel de productividad de una actividad o de un sector económico, o cómo se han producido, si se han producido o no cambios estructurales en los mercados de trabajo. Es un factor importantísimo, y es muy importante que conozcamos cuáles son las tasas de actividad, los niveles de actividad femenina, de participación femenina en los espacios de trabajo, en los mercados de trabajo, porque nos dará una información importantísima sobre la real importancia de la participación femenina, o sea, en la actividad productiva. Entonces, ¿tú crees que tal vez la consideración de la mujer o la mentalidad puede ser uno de los factores que explicarían ese vacío historiográfico sobre la presencia femenina o sobre su trabajo? Yo creo que, ese vacío historiográfico que existe sobre las mujeres en el mundo agrícola tiene mucho más que ver pues, con ciertas tendencias, por ejemplo, de la historia agraria. Desde el punto de vista de la historia agraria, se ha centrado más a lo mejor en la tendencia, en buscar o en conseguir objetivos más relacionados con el papel jugado por la mecanización del mundo del campo, o con ciertos problemas más relacionados con los hombres, con los agricultores, con sus problemas, con fenómenos que tienen más relevancia para los hombres, para los agricultores. Quiere decir, son propuestas más androcéntricas, más centradas también, más agrocentristas, más centradas en problemas propios de los cambios de uso o de la evolución en los sistemas de cultivo, quiero decir. Y también tienen más en cuenta el protagonismo de los hombres. Las mujeres han quedado ahí más relegadas a un papel secundario, sí. Parecen no tener mucha autonomía o mucha capacidad de decisión, y siempre tienen un papel más digamos, oculto, o mucho más pasivo, más flexible, adaptativo, y no aparecen como responsables de sus propias decisiones o como protagonistas de los cambios sociales, siempre como receptoras de los cambios que se originan o que se originan en otros espacios y que son protagonizados fundamentalmente por los hombres. Y
Y esa es una de las razones. Y también es cierto que desde la perspectiva de género, también se ha centrado más a lo mejor en, ha nacido más en espacios urbanos y más vinculada a los cambios que se producen en las ciudades y sobre todo en los procesos de industrialización. Por lo tanto, el papel de las mujeres en el campo ha quedado mucho más descuidado también por la historiografía feminista, por los estudios de género. Exacto, yo estaba pensando preguntarte ahora mismo qué perspectiva de investigación hay actualmente sobre las mujeres rurales, si hay estudios en marcha. Sí, bueno, hay una tendencia, como decía al principio, sobre la reconstrucción de las tasas de actividad femeninas, ¿no? Hay que reconstruir la presencia de las mujeres en los mercados de trabajo. Eso es por un lado. Y en relación a ello, también en esa idea de la reconstrucción de las tasas de actividad, también estaría el hecho de investigar sobre qué estrategias se dan en las familias, sobre la distribución de la renta, qué aportaciones tiene para la familia el salario que incorpora a las mujeres, qué porcentaje tienen en el presupuesto familiar esas aportaciones, cómo se pueden, o sea, qué planes o qué objetivos cubren en el ámbito de las familias y por qué desde el ámbito de las familias, porque las economías agrarias son fundamentalmente, tienen como unidad principal las familias. Es fundamental conocer qué estrategias se dan en el ámbito familiar y cuál es la aportación de las mujeres, sobre todo en el ámbito de la renta. Es muy importante. Hay muchas investigaciones al respecto sobre cómo se organiza la renta familiar y qué aportaciones tienen las mujeres en esa renta, cómo se distribuye y qué objetivos de futuro tienen con ella. Pues sí, por favor. No, me parece muy interesante. Yo no conozco muy bien la parte histórica de la mujer rural en Canarias, pero bueno, yo soy italiana y Italia también es una zona de producción vitivinícola importante, y en la zona de donde vengo yo, cerca de Venecia, ha sido una zona que se desarrolló mucho del agrario al industrial, y la mujer empeñó un papel muy importante porque realmente el hombre siempre estaba en el campo y era la mujer que organizaba más la parte económica. Pero yo creo que el factor cultural, que ha ido cambiando, es muy relevante en el papel, en la visibilidad que tiene la mujer, porque si antes estaba siempre un poco a la sombra del hombre, porque el hombre tenía más respeto, o sea, estaba más considerado a nivel social, ahora vemos que el cambio generacional es favorable hacia la mujer también. Si antes una empresa familiar se pasaba de hombre a hombre, sobre todo lo que era la producción vitivinícola, ahora si hay una mujer en familia, pues toma parte de, o sea, tiene su presencia y forma parte de la parte del seguimiento de la empresa. Entonces es gracias un poco a un cambio cultural en que la mujer deja de estar siempre a la sombra del hombre y se le puede poner una cara y se le puede decir, es la directora, es la responsable comercial, es mientras antes quizá la mujer solo era la mujer del hombre, y era el hombre el que tenía un papel, un título. Entonces, ¿crees que la mujer ha avanzado, por ejemplo, a la hora de ocupar cargos importantes como la dirección o la gerencia de una bodega o incluso la gestión comercial, ¿no? Tú como empresaria. Sí, yo veo hoy en día que si
las bodegas por tradición se mantienen siempre en la misma familia, el negocio se queda en familia, las mujeres están empezando a tomar cargos importantes, a formarse, que la educación obviamente es muy importante en el factor de poder tener un papel administrativo y relevante en una empresa, porque antes, hay que decir igual también, a las mujeres se le limitaba mucho el tema de educación también. Claro. Entonces estaban limitadas en lo que podían ser sus mansiones, sus papeles. Sí. Y fuera de ese ámbito familiar de herencia, ¿tú crees que hoy en día hay empresas que premian más lo que es la profesionalidad que el género? O sea, la mujer a la hora de acceder a la dirección de puestos de trabajo, o sea, puestos de trabajo importantes que no sean del ámbito familiar, ¿tiene facilidades? No lo sé. Por mi experiencia, las mujeres que están a cargos importantes de bodegas, de momento son partes de la familia, sobre todo. Sobre todo, sí. Sí. O sea, que es un factor decisivo. Sí, pero vamos por el buen camino. Si antes Sí, no estaban, ahora están. Empiezan a estar, ¿no? Sí. Por lo menos empiezan. Y bueno, se está volviendo en todos los sectores económicos el tema de la mujer que dirige o que tiene papeles importantes en una empresa. En el ámbito de las bodegas, poco a poco quizá, siendo un tema tan, o sea, las bodegas sigue siendo algo agrícola, entonces se está proyectando hacia el industrial gracias a la comercialización, a la internacionalización, el comercio, exportación de los vinos, al enoturismo, que es una nueva pata de lo que el desempeño económico de una bodega. Y entonces allí se está abriendo las bodegas a ser una empresa más importante, pero sigue siendo partiendo de una empresa agrícola. Y entonces con una mentalidad todavía agrícola. Ajá. Yo, por ejemplo, estuve trabajando mucho en Cataluña y te enfrentas a una situación en que si tú no hablas catalán, estás un poco fuera del mundo agrícola, porque el mundo agrícola sigue siendo un poco cerrado, ¿no? Sí. Y por eso quizás también es tan difícil que las bodegas se abran al enoturismo, porque ya no es producir y comercializar vino, es otra historia. Exacto. Y al hilo del enoturismo, bueno, yo sé que eres una gran defensora del turismo sostenible y quería preguntarte, ¿qué fórmula has encontrado para contar la historia y la cultura del vino a través de actividades que involucren al público en general, no solo a los especialistas o amantes del vino? Sí, yo, bueno, soy muy apasionada de vino, soy sommelier también, pero no me considero sommelier muy técnico, sino más apasionada. Y cuando vine en Canarias, yo vine por tema de trabajo, por trabajar en el sector del turismo. Y poco a poco fui buscando una forma en que el turista, que ya no es un turista sino un visitante, quiere aprender más sobre la cultura y sobre el lugar que está visitando, y el vino realmente es una herramienta muy importante que vincula la cultura del lugar o que engancha más el visitante a la cultura del lugar, hablándole a través del vino de su paisaje, de sus climas, de su territorio, de la singularidad que tenemos aquí, de los vinos, viñedos en territorio volcánico. Y bueno, me apasionó mucho la cultura de los vinos canarios porque a nivel internacional no están muy conocidos.
y me resultó fascinante venir aquí y descubrir una cultura tan importante, además de tener variedades autóctonas, de tener un patrimonio vegetal muy importante, porque aquí no llegó la filoxera, que fue una plaga que arrasó con los viñedos en Europa. Y aquí preservó todas las variedades que eran el intercambio vegetal, cultural que había durante la colonización, porque sí es verdad que en el siglo XX igual el vino no tenía mucha importancia, pero antes, sin embargo, fue un factor muy importante para la economía de la isla y bueno, hay mucho que contar sobre las culturas, sobre las variedades, sobre los microclimas de Tenerife, donde cada variedad se expresa de una forma o de la otra. Y bueno, mi forma de contarla fue a través de un juego. Yo de un juego que es un casino del vino, donde se cata a ciega y se apuesta sobre la isla de procedencia del vino, sobre la variedad o sobre los aromas, siguiendo pistas culturales y históricas. Y entonces, bueno, es como un poco una forma novedosa de poder acercar todo tipo de público, aunque quien realmente no está interesado o cree que no está interesado, porque yo era croupier en Londres, trabajaba en los casinos y vi que realmente, bueno, por lo bien o por lo mal, no sé, pero el juego engancha mucho. Entonces, a través del juego, las personas están más atentas, más enganchadas, quieren ganar, entonces quieren recordarse lo que tú le estás diciendo, quieren entender más, aprender y con una buena copa de vino y un buen ambiente de juego, todo resulta más ameno y la verdad que es una fórmula que tuvo éxito para presentar el vino y la cultura del vino a un público que igual no entiende de vino. Mientras las catas más tradicionales, más técnicas, llegan a ser un poco aburridas para quien realmente no entiende el mundo del vino. Y creo que las mujeres pues, jugamos un papel importante en el tema del enoturismo, porque ya se aleja un poco del campo y de la bodega, que son prevalentemente masculinos, y bueno, y cuentan la parte más romántica del vino, con pasión. Entonces las mujeres pues, somos mejores en transmitir pasión, en contar historias, y el vino es eso también, no es solo tecnicismo, no es solo calidad, no es solo así, es también, ¿no? Muchas veces las personas quieren comprar un vino simplemente por la experiencia que han tenido de ver un viñedo, de ver un atardecer alrededor de un viñedo y luego cuando comprarán el vino y lo tomarán en su casa, pues se acordarán de esta experiencia. Y el vino transmite todo esto, es una herramienta muy potente para hablar de las tradiciones del lugar donde está producido, de quién lo produce, del clima, de los suelos, de todo. Y bueno, es interesante. Entonces, ¿tú auguras un buen futuro para el papel de las mujeres dentro de la industria del vino concretamente? Sí, seguramente. Sí. Está bien. Bueno, creo que estamos sacando unas conclusiones bastante positivas. Bueno, por lo menos la mujer no está tanto a la sombra como antes. Yo creo que ya, bueno, la mujer en general está más reconocida. Quizá todavía siguen habiendo un poco de discriminación de género o
la mentalidad necesita seguir adelante con sus pasos de abertura, ¿no?, a la mujer, pero yo veo que se ha progredido mucho en este campo. Y hay muchas mujeres que se están formando en el tema del vino. Hace poco con la universidad vino la primera enóloga de Capo Verde, mujer, y bueno, hasta en Cabo Verde las mujeres estudian enología y bueno, y fue una visita muy interesante, ¿no?, porque son los primeros pasos hacia la generalización de esta profesión, donde haya una cantidad equitativa, ¿no?, o de género, ¿no?, de distintos géneros. Sí, donde se pueda reconocer el papel de la mujer como profesional en el vino. Exacto. Tanto en la bodega como quizá en el campo también, y como en la parte directiva y comercial y enoturismo y comercial y de promoción y bueno, yo creo que... La verdad es que está muy interesante esto. Bueno, a mí para cerrar este debate se me ocurre una cosa, plantear una cuestión, ¿no? Por ejemplo, frente a la situación en la antigüedad, mucho más atrás de lo que ha hablado Mercedes, ¿no?, en las raíces de nuestra cultura, donde a la mujer le estaba totalmente prohibida el acceso a las prácticas vitivinícolas, o sea, ni siquiera les estaba permitido el acceso a la bodega, menos aún a trabajar la viña. Bueno, no hace mucho tiempo, Eso queda algo, ¿no?, de superstición por ahí, ¿verdad? Bueno, Tú sí has oído eso de que a las mujeres en ciertos momentos no se aconseja que entren a la bodega, ¿no? Sí, eras porque el ciclo de la mujer es muy similar al ciclo lunar y la luna influencia muchísimo en el cultivo. Y por superstición o menos superstición, pues se pensaba que también en la mujer en sus días del mes pudieran afectar al vino, ¿no?, a los procesos alquímicos y químicos que ocurren en el vino. Hoy en día no. Ya no, ¿verdad? Ya no. Bueno, antiguamente sí, antiguamente, bueno, pero también, no tan antiguamente, yo creo que hace unos 40, 50 años seguía este tipo de, eso. No sé si es una superstición, una creencia, una mentalidad. Bueno, yo la verdad es que a ciencia cierta tampoco, si tiene un fundamento científico, yo quizás lo dudo, ¿no? Pero no creo. No tengo conocimientos para hablar. Pero incluso a la mujer le estaba prohibida la bebida o acercarse al vino. Luego hemos visto que con el paso tal vez de los siglos, ¿sí?, porque ya estamos hablando de siglos, pues la mujer pues comenzó a tener un papel importante, aunque estuviera a la sombra siempre, pero como viticultora, ¿no?, como trabajadora de la tierra. Y también ya hoy en día asistimos a la creciente incorporación de la mujer al mercado, ¿no?, o al sector económico, ya como empresarias, ¿no?, y tenemos el ejemplo en Ana. Entonces, quizás mirando hacia atrás, viendo todo lo que hemos evolucionado, podríamos pensar, a ver qué me dicen ustedes, si el vino, o podemos pensar que el vino es un reflejo de los cambios sociales, el mundo del vino y la cultura que lo rodea. ¿Qué les parece? Yo creo que sí, obviamente, de la misma manera que lo es son otras actividades económicas, no están exentas quiero decir, no evolucionan de una forma particular o aséptica, no están influenciadas, creo que obviamente sí, y si hay unos cambios sociales y unos cambios en las últimas décadas que apuestan por una mayor incorporación de la mujer a todos los espacios de trabajo, a todos los ámbitos profesionales, con todas las barreras y todos los techos que todavía hay que superar, pero por supuesto también en este ámbito, como ella señala, ya las mujeres no solo participan y
se reconoce su participación en todos los procesos agrícolas o de transformación de los productos, sino también en la comercialización, en la distribución, en la promoción o en la generación de productos turísticos o culturales que están vinculados a esa actividad económica. Y además son muy modernos, o sea, como concepto social sí que ha habido mucho progreso, porque sí, hace pocos años las bodegas estaban muy cerradas porque bueno, quizá escondían algunos secretos o no querían que los demás vieran qué técnica y qué máquinas y cómo elaboraban el vino. Era todo muy personal, porque los demás no copiaran o no vieran o no se enteraran de muchas cosas. Ahora el paradigma es totalmente diferente, porque la bodega que más éxito puedes tener a nivel comercial, cuando necesita que su nombre venga reconocido a la hora de comprar un vino, las bodegas que tienen más éxito son justamente las que abren sus puertas, reciben las personas y le enseñan cómo hacen vino, cómo se hace el vino y cómo lo hacen ellos y por qué, y qué sentido le dan y qué sensaciones quieren transmitir, porque al fin y al cabo la mayoría de las personas compran un vino por intuición. Tú no sabes qué está dentro de la botella cuando eliges un vino en una estantería. Entonces igual te gusta la etiqueta o igual reconoce el nombre de la bodega y entonces es un paradigma que ha cambiado muchísimo. Y bueno, a nivel comercial se pasó de vender vino a granel a embotellar el vino. Una vez que está embotellado, pues lo tiene que vestir, crear una etiqueta, crear un concepto. Entonces, realmente en estos últimos años, este cambio de paradigma económico del vino ha sido muy importante. Y quizá allí se han abierto oportunidades para las mujeres también, que siendo una actividad económica tan en progresión, que ha cambiado tanto, y entonces, pues por lo menos en la comunicación, en la promoción, en la comercialización del vino, pues se ha abierto un espacio para la mujer también. Entonces, una posible conclusión hoy sería que el vino ya no es una cuestión de género, no solo a la hora de elaborarlo o de participar en su producción, sino también a la hora de tomarlo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, a la hora de tomar, lamentablemente, aquí en Canarias sigue siendo un poco una cuestión de género, porque se dice que a las mujeres les gusta el vino blanco afrutado. Se dice. Se dice. Y bueno, es verdad, porque realmente yo veo que sobre todo las mujeres canarias, lo de fuera no, porque fuera no existe mucho el vino blanco afrutado. Es un concepto que se desarrolló mucho aquí en Canarias. Y allí sí que vemos que la mujer es más de vino blanco afrutado, que es un vino considerado de menos calidad, simplemente porque el azúcar normalmente puede cubrir defectos. Mientras el hombre es más de vino tinto, un vino más importante, un vino que tiene crianza. Entonces, un poco de diferenciación. Un poco de diferenciación sí hay. Pero bueno, esto es hablar de consumo y sobre todo consumo local, consumo en Canarias. En el ámbito del vino en general, pues sigue estando un poco de diferenciación de género, porque hay una titulación que es Master of Wine, por ejemplo, que es una de las titulaciones más importantes a nivel mundial para un sommelier, y la mayoría son hombres. Y cuando se lo saca a una mujer el título, pues entonces es una super noticia. Pero empiezan
a mujeres a Cada sacarse el vez título más. también. Entonces, bueno, yo creo que sigue siendo un poco una cuestión de género, pero que está cambiando mucho y por suerte. ¿Quieres añadir algo? Bueno, Sí. no, yo ante tanto conocimiento, pues yo lo que creo es que siempre el vino y otros productos o otras realidades económicas, yo creo que siempre será importante que lo analicemos con una perspectiva de género, siempre será mucho más enriquecedor nuestro conocimiento de esas realidades. Pues muy bien. Pues no tengo nada más que añadir, sino darle muchísimas gracias a las dos, porque he aprendido mucho de ustedes. Gracias. Y Igualmente. bueno, esto es todo. Sí, hemos acabado.